Hoy vamos a hablar sobre la vida crucificada en la vida de cada uno de nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, vivir como Cristo, así como vivió Pablo. Antes de comenzar con el mensaje, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, y por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. La manifestación del poder de tu amor, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestra familia, Señor, en los hogares, en los líderes, en los pastores de la iglesia, Señor. Tú eres un Dios de bendición, un Dios de prosperidad, un Dios de sanidad. Tú te deleitas con cada uno de tus hijos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de su Señor. Amén. Como le decía, vamos a compartir sobre la vida crucificada. Para poder experimentar el poder de la resurrección de Cristo, necesitamos vivir una vida crucificada como lo hizo Él. ¿En qué consiste eso? En que Cristo, Él día a día moría a su vida humana para vivir la vida divina, la vida del Padre. Porque en Él estaba la plenitud del Padre. En Él, en Cristo, estaba la plenitud del Padre en forma corporal. O sea, el Padre estaba en sí, en Cristo. Ser conformados a su muerte le proporciona poder de resurrección. Sí, fíjense lo que dice, ser conformados a su muerte le proporciona poder a su resurrección, una base en la cual su vida divina se levanta para ser expresada en nosotros. O sea que el poder de la resurrección, el poder de la resurrección en Cristo lo lleva a que Él, pues, su vida divina se manifieste, se levante y se exprese en cada uno de nosotros. Amén. O sea, la vida de nosotros es la vida de Cristo en nosotros, la manifestación del poder de Cristo, ese Cristo resucitado, ese Cristo glorificado, que fue glorificado por el Padre. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por amor a nosotros. Él lo dio todo para recuperarnos, para que nosotros viviéramos su plenitud. Si ustedes se dan cuenta, lo que está diciendo aquí es que su muerte le proporciona al poder de su resurrección una base de la cual su vida divina puede levantarse y expresarse en nosotros. O sea que el propósito del Padre era que el Cristo, al levantarse, a resucitar de entre los muertos, se levantaba con un cuerpo glorioso y con la plenitud de la divinidad del Padre, y al levantarse él venía hacia nosotros a expresarse en nosotros con todo su poder de amor en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros vivimos hoy, lo que tratamos de vivir, lo que no han experimentado todavía esto, pero ya en nosotros está implícito Cristo. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo vamos a vivir esa vida crucificada en Cristo, que es la manifestación del poder de Dios en nosotros. Dice, el molde de la muerte de Cristo se refiere a experimentar a la experiencia de Cristo, a hacer morir continuamente su vida humana para vivir la vida de Dios o la vida del Padre. Vuelvo y lo repito para que lo entienda, iglesia. Dice, el molde de la muerte de Cristo se refiere a la experiencia de Cristo, fíjense, la experiencia de Cristo de hacer morir constantemente, continuamente su vida humana para vivir la vida de Dios. Cuando dice constantemente hacer morir la vida humana, quiere decir que él no es que va a morir físicamente, sino la carne, esa vida del mundo, morir esa vida del mundo para vivir la vida del Padre, la vida divina, la vida en el Espíritu. Y eso fue lo que vivió Cristo. Cristo vivió sobre la faz de la tierra, él vivió bajo el poder del Espíritu Santo, él vivió su vida en el Espíritu, y ese es el propósito de Dios en nosotros, para que nosotros vivamos en el Espíritu, no vivamos en la carne. Dice en Juan capítulo 6 versículo 57, Jesús dice, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. O sea que Cristo vivía, era gracias al Padre. La vida de Cristo era la vida del Padre que lo había enviado. Y sigue diciendo Jesús, dice, de igual manera, todo el que se alimenta de mí,
vivirá gracias a mí. O sea que, y eso lo dijo antes de que él se levantara de entre los muertos. Hoy que nosotros vivimos en la gracia, nosotros nos alimentamos de Cristo a través de su palabra y vivimos gracias a Cristo que vive en nosotros. Nosotros no estamos huérfanos. Un huérfano es una persona que no tiene ni padre ni madre, sino que está solo en el mundo. No, nosotros estamos en Cristo y tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. Y si tenemos la plenitud de Cristo en nosotros, tenemos la plenitud del Padre. Más adelante vamos a ver qué significa esto. O sea, una vida crucificada con Cristo consiste ¿en qué? ¿En qué consiste la vida crucificada con Cristo? Para que no piensen que, bueno, pero la vida crucificada es que yo tengo que morir en la cruz o tengo que sufrir. No. No, eso no es lo que eso no significa eso. Dice, una vida crucificada con Cristo consiste ¿en qué? En rechazar la justicia de la ley. O sea, ya no vamos a actuar por obras, porque estamos en la gracia. Ahora vamos a actuar vamos a vivir, vamos a depender del Espíritu. Dice, consiste en rechazar la justicia de la ley. Esto es la de las obras. Poner a un lado la justicia personal para descansar seguro, creyéndole al Señor y vivir una vida en el Espíritu. Lo que nos lleva, lo que nos guía en esto, o nos da a entender, o nos lleva a que nosotros comprendamos, es que la vida crucificada en nosotros es rechazar la justicia de la ley, rechazar nuestra propia justicia personal para descansar seguro, creyéndole al Señor y viviendo en el Espíritu. O sea que la vida crucificada es vivir en el Espíritu, creyéndole al Señor y vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Nosotros tenemos que creer que ya tenemos el Espíritu de Dios, está en nosotros, vive en nosotros. Él nos dio una nueva vida, hizo una nueva creación. Y el vivir en el Espíritu nos lleva a vivir, no depender de nosotros mismos, sino depender de la obra perfecta de Cristo. Depender del amor del Señor que está implantado en nuestras vidas. El amor perfecto, el amor de Dios en nosotros es el espíritu de amor que vive, está unido en nosotros, es activo, es permanente, es dinámico, está trabajando constantemente en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Amén.